Vamos a dar comienzo a la reunión y voy a presentar la reunión al Señor en oración. Señor, queremos alabarte y adorarte en esta mañana, queremos bendecir tu nombre porque tú eres digno de suprema alabanza. Tú eres el alto y sublime, tú eres grande y majestuoso, Señor. Tú eres el poderoso Dios de Israel. Y a ti te damos culto, Señor. Ante ti nos postramos y reconocemos tu grandeza, reconocemos tu soberanía, tu poder, Señor. Oh Padre, queremos darte las gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos en tu nombre en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu bondad, Señor. Queremos pedirte que tú aceleres los pasos de los hermanos que aún tienen que venir, Señor. Y te pedimos que tú añadas cada día a los que tienen que ser salvos, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones, Señor. Tú conoces cada necesidad íntima y personal de todos los que estamos aquí en esta mañana, Señor. Oh, gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por todo y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a alabar al Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a alabar al Señor.
Señor, te alabamos y te adoramos en esta mañana, Padre. Te damos gracias, Señor, que en tu luz vemos la luz, Señor. Tu palabra es lumbrera en nuestro camino. Señor, tú eres quien nos enseña a caminar por las sendas de justicia. Te pido perdón, Señor, por todas las cosas que no te pueden agradar en mi vida, Señor. Tú conoces cada cosa, cada detalle, Señor. Yo te pido perdón, Padre, y te pido que me ayudes a vencer en cada lucha, en cada pecado, Señor, que pueda, Dios mío, Señor, vencer con tu amor y tu poder, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tú dices que somos pecadores, que algunas veces pecamos, Señor, pero tú eres nuestro abogado defensor y tú has vencido el pecado y a la muerte, has vencido al enemigo, has vencido, Señor, a la enfermedad. Tú eres más que vencedor y tú nos haces más que vencedores, Señor. Te doy gracias que la sangre de Cristo nos limpia, Señor. Yo te pido especialmente, Señor, esta mañana, que tú bendigas tu palabra, que tú bendigas a cada hermano que estamos aquí, Señor. Bendice a los que no hayan podido venir también, Padre. Bendice a Ángel que está ahí en el hospital con Toñi, Señor. Que se pueda recuperar con rapidez, Señor. Y que tú bendigas sus vidas, que tú la toques, Padre. Gracias, Señor, por los niños, Señor, por los hijos de Segundo y Ana, por Nuria y por David. Guárdalos y protégelos, Señor, bendícelos y ayúdalos en el colegio, Señor. Guárdales de toda influencia del enemigo, de todo mal y de todo peligro, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Dios mío. Gracias porque tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Dios mío. Tú eres nuestra herencia, Señor. Eres lo que vamos a heredar, Señor, en el reino de los cielos. Gracias por todo, Padre. Y nos acordamos de la iglesia perseguida en esta mañana, Padre. Nos acordamos de Abedini, que está en la cárcel ya muchísimo tiempo, Señor, dándole malos tratos, enfermo, Señor, y acusado de algo que es mentira, Señor. Yo te pido que tú hagas justicia a tu Hijo, Señor. Que tú tengas misericordia de tu Hijo, Dios Santo. Que tú lo ayudes y lo fortalezcas. Que tú ayudes también a esa hermana que torturaron y asesinaron a su marido el verano pasado. Ayúdala con esos niños pequeños que tiene. Fortalécela, Señor. Bendice a toda la iglesia perseguida en los países musulmanes y en China y en tantos países, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a dar la talla, Señor, y a pagar el precio que nuestros hermanos están pagando, Señor. Ayúdanos a reunirnos en tu nombre, Padre, a aprender de ti, a tener hambre y sed de tu palabra y de tu justicia. Ayúdanos, Señor, a tener esa sed como el ciervo tiene sed por la corriente de las aguas, Señor. Que así tenga nuestras vidas sed de ti. Háblanos en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Testigo fiel, exaltaré.
en medio nuestro, Padre. Tú dices que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, que tú habitas en medio nuestro, Señor. Tú estás con nosotros, Padre. Aleluya. Libertado, oh Santo de tu Shekabatu. Alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no haya problemas, qué cosa buena. Alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no haya problemas, qué cosa buena. Pero yo le alabo dentro de este canto, de Cristo Santo, vivifica dentro de mí. Pero yo le alabo dentro de este canto, de Cristo Santo, vivifica dentro de mí. Alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no haya problemas, qué cosa buena. Alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no haya problemas, qué cosa buena. Pero yo le alabo dentro de este canto, de Espíritu Santo, vivifica dentro de mí. Pero yo le alabo dentro de este canto, de Espíritu Santo, vivifica dentro de mí. Pero yo le alabo dentro de este canto, y este Cristo Santo vivifica dentro de mí. Pero yo le alabo dentro de este canto, este Cristo Santo vivifica dentro de mí. Aleluya, gracias, Señor, te alabamos. Tú eres digno de suprema alabanza, Señor, aleluya. Cuando todo va bien y cuando todo va mal, Señor, te alabamos. En medio del quebranto, del sufrimiento, de la lucha, de la enfermedad, del dolor, te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre, majestad. El esplendor Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está.
alabamos, Rey de Gloria. Te adoramos a ti. Hemos venido a darte gloria, a exaltarte a ti, Señor. Declaramos, Señor, que no hay nadie como tú, que no hay otro como tú, Señor. Eres santo, Cordero inmolado. Nos rendimos a ti en esta mañana, Señor. Te decimos que te necesitamos, Señor. No nos conformamos, Dios. Queremos más de ti, más de tu amor, Señor, más de tu carácter en nuestra vida, Dios Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Damos honor a ti, porque tú eres el creador de la vida, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Eres admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Dale honor al Rey esta mañana.
mañana el Espíritu Santo que lo necesiten, que mande fuego a tu vida y a mi vida, porque sin su fuego no podemos luchar. Espíritu Santo, yo te necesito, díselo al Señor que lo necesita. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, yo solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito, Señor. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, yo solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Señor. Espíritu Santo, llena este lugar. Sé mi fuerza, Señor, en todo momento y en toda situación. Espíritu Santo, llena este lugar de tu presencia. Decimos, Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu fuego, del fuego y del Espíritu, Señor, de tu gloria, de tu majestad. Llena nuestra vida de tu presencia. Tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Mi fuerza. Espíritu Santo. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Vamos a pedir que nuestro hermano Boris pase el servicio de la ofrenda. Gracias, Señor, por tenernos un día más reunidos aquí en tu nombre, Señor. Gracias te damos por todo lo que
haces y has hecho con nosotros, Señor, por entender y comprender tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
La última vez que prediqué hace un par de semanas, hablé acerca del poder del Espíritu y hablé de que el Espíritu Santo nos transforma. Hoy quiero seguir hablando del poder del Espíritu, pero en otra faceta diferente, porque el Espíritu Santo no solamente nos transforma, sino que además nos capacita para vivir la vida cristiana y para realizar la obra para la cual Dios nos ha llamado. Tenemos que entender que cuando digo que Dios nos capacita para realizar la obra a la cual Él nos llama, no me estoy refiriendo solamente a los que estamos desarrollando labores ministeriales, sino que me estoy refiriendo a la labor que todo cristiano debe de realizar. Porque Dios no ha llamado nunca a nadie a no hacer nada. Todos somos miembros de un cuerpo llamado iglesia. Y como miembros de un cuerpo, todos tenemos la responsabilidad y el deber de realizar la función propia del miembro que somos. Y para que lo podamos realizar correctamente y de forma eficiente, Dios nos da su Espíritu para que dejemos al Espíritu Santo obrar en nosotros y a través de nosotros, de forma que el Espíritu Santo nos capacite para poder vivir la vida cristiana y para poder realizar la obra a la cual Dios nos ha llamado. Para poder ver cómo el Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida cristiana, quiero que empecemos leyendo en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36 y versículo 27. Dice Dios en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36 y versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por poder estar aquí reunidos en tu nombre para oír tu voz. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando cada día, Señor. Tú quieres que aprendamos a oír tu voz, que discernamos tu voz, Señor, para que podamos obedecerte. Yo te pido, Señor Jesús, que nos ayudes en este día a oír tu voz, Señor, y a entender que tú eres el que nos capacitas para la obra a la cual tú nos llamas. Tú eres el que nos capacitas a través del poder de tu Espíritu para vivir la vida cristiana. Yo te pido que abras los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos tu palabra y para que nos ayudes a ponerla por obra. Oh Dios, yo te pido una vez más que tomes control de todo mi ser y que tú puedas usarte de mí para poder traer tu palabra a tu iglesia en este día, Señor. Y te pido que tú prepares la tierra de nuestros corazones para recibir tu palabra y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del principado de las tinieblas. Yo declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu y te pido que tu Espíritu Santo vivifique tu palabra en nuestros corazones y nos ayude a ser hacedores de tu palabra. Te pido, Señor, que el poder de tu Espíritu no solo nos transforme, sino que además nos capacite para hacer la obra a la cual tú nos llamas. En el nombre de Jesús te lo pido todo y te doy las gracias. Amén. ¿Sabéis? Dios, mejor que nadie, conoce nuestras limitaciones y conoce también nuestras debilidades, porque Él nos ha creado. Jesús se hizo hombre y vivió como un hombre enteramente y fue tentado en todo como un hombre. Y sufrió las debilidades propias que el cuerpo humano tiene. Y por tanto nos comprende perfectamente y sabe de nuestras limitaciones y de nuestras debilidades. Y es por eso que Dios ha puesto el poder de su Espíritu a nuestra disposición, para que el Espíritu Santo nos ayude a andar en sus estatutos y nos ayude a guardar y a poner por obra sus mandamientos. Esta verdad espiritual tiene una gran importancia para nosotros, porque nos quita toda excusa para que trate de justificar el que de verdad no vivamos como cristianos. Porque
sabiendo Dios que nosotros por nosotros mismos no somos capaces de vivir la vida cristiana, Dios ha puesto a nuestra disposición el poder de su Espíritu para que si dejamos que su Espíritu Santo reine en nuestro corazón, Él nos haga andar en sus estatutos y nos ayude a poner por obra sus mandamientos. El problema está cuando nosotros queremos vivir la vida cristiana por nuestras fuerzas, cuando nosotros somos los que tratamos por nuestras propias fuerzas de vivir conforme a la voluntad de Dios. No se trata de que nosotros nos esforcemos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Se trata de que nos esforcemos en buscar la presencia de Dios. Se trata de que nos esforcemos en dejar que el Espíritu Santo pueda reinar en nuestras vidas, porque entonces cuando el Espíritu Santo reine en nuestras vidas, el poder del Espíritu nos capacitará para vivir como cristianos, porque Él nos hará vivir en sus estatutos y nos ayudará a poner por obra sus mandamientos. Esto implica que si no estamos viviendo de verdad como cristianos, es porque el Espíritu Santo no está viviendo realmente en nosotros. Y por tanto, si el Espíritu Santo no está viviendo realmente en nosotros, es que no somos cristianos de verdad. Podemos asistir a las reuniones, podemos llamarnos cristianos, pero lo que nos hace cristianos de verdad es que el Espíritu Santo reine en nuestros corazones. Si de verdad no estamos siendo capaces de vivir conforme a los estatutos que Dios ha establecido, si no ponemos por obra los mandamientos del Señor, es porque no estamos dejando que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Y cuando tengamos que presentarnos delante de Dios, no podremos decirle a Dios: mira, es que el mal testimonio que yo di, o mi falta de capacidad para vivir la vida cristiana, es porque era débil y no era capaz de vivir conforme a tu palabra. Porque si le decimos esto a Dios, Dios nos contestará: sí, yo sé que tú eres débil, pero precisamente porque eras débil, te di mi espíritu, para que mi espíritu te hiciera andar en mis estatutos y te capacitara para poner por obra mis mandamientos. Por tanto, si no has permitido a mi espíritu reinar en tu corazón y capacitarte para vivir la vida cristiana, es tu responsabilidad. Yo hice todo lo que tenía que hacer, pero tú no has cumplido con tu deber de llenarte de mi espíritu. Yo quiero invitarte en este día a que no esperes a estar en la presencia de Dios y que ocurra esto que acabo de contaros. Quiero invitarte a que no esperes a estar en la presencia de Dios y que ya sea demasiado tarde para darte cuenta de que es nuestra responsabilidad el llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda capacitarnos para vivir la vida cristiana. Dios nos ha dado de su Espíritu para que ya no seamos dominados por los deseos de nuestra carne, sino para que seamos capacitados por el poder del Espíritu para llevar nuestra carne a la cruz, a fin de que podamos vivir de verdad la vida cristiana y nuestra vida sea un reflejo de la vida de Dios en nosotros. Es importante que entendamos que no somos cristianos, como os decía antes, por venir a los cultos. Aunque es necesario venir a los cultos, el autor de la carta a los Hebreos dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Pero lo que de verdad nos hace cristianos no es la asistencia a las reuniones. Lo que de verdad nos hace cristianos es dejar al Espíritu Santo controlar nuestra vida. Es permitirle al Espíritu Santo que dirija nuestra vida para que nos ayude a andar en la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandamientos. Pero el Espíritu Santo no solo nos capacita para vivir la vida cristiana, sino que además el Espíritu Santo nos capacita para pelear la buena batalla de la fe, para poder enfrentarnos con el principado de las tinieblas y vencer, porque Jesús dijo que las puertas del infierno, es decir, la autoridad del infierno, no prevalecerían contra la iglesia, y cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia, y el Espíritu Santo nos capacita para pelear la buena batalla de la fe, porque Dios
es el que nos ha tomado como soldados y por tanto Él es el que se preocupa de capacitarnos a través del poder de su Espíritu para que seamos buenos soldados. Yo quiero que leamos lo que dice Dios a través del profeta Zacarías. Y vamos a leer solamente la primera parte de Zacarías capítulo 4 y versículo 6. Cuando lo encontréis, por favor, leerlo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con sabiduría humana, no es con la fuerza humana, ni con estrategias humanas que vamos a poder pelear la buena batalla de la fe. Es con el poder del Espíritu que somos capacitados para ser buenos soldados de Jesucristo, a fin de poder conquistar las promesas que Dios nos ha dado. Es con el poder del Espíritu que somos capacitados para vencer los poderes de las tinieblas y libertar a los cautivos. Es con el poder del Espíritu que Dios nos capacita para ser soldados valientes que heredan las promesas. El Espíritu Santo es como el sargento instructor en las películas americanas, de soldados americanos. El Espíritu Santo hace el papel de sargento instructor que va recibiendo a los reclutas y a través de un duro entrenamiento los convierte en soldados de élite, los convierte en los boinas verdes. El Espíritu Santo quiere convertirnos en soldados de élite que puedan pelear la buena batalla de la fe. El Espíritu Santo quiere convertirnos en soldados de élite del reino de los cielos. Pero a diferencia de en las películas, e incluso a diferencia de la realidad, el Espíritu Santo no nos maltrata como los sargentos instructores, ni abusa de su autoridad, ni nos trata sin respeto, sino todo lo contrario. El Espíritu Santo, como Dios que es, respeta nuestra voluntad. Y por tanto es nuestra responsabilidad como soldados no enredarnos en lo que nos aparta del plan y del propósito de Dios. Es nuestra responsabilidad como soldados realizar la instrucción que nuestro instructor, el Espíritu Santo, quiere que realicemos, para que estemos bien capacitados para luchar en el Espíritu y que no seamos derrotados por nuestros enemigos. El Espíritu Santo, como instructor que es, nos va enseñando a usar las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición, como son, por ejemplo, la oración, la alabanza, la adoración, la palabra de Dios. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte para comenzar a poner en práctica lo que el Espíritu Santo nos enseña, no servirá de nada, porque la práctica hace maestros y el desuso hace que se nos olviden las cosas. Dios, que nos ha tomado como soldados para su reino, nos capacita a través del poder del Espíritu para que seamos buenos soldados de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad en la obediencia al instructor que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda de verdad capacitarnos para la batalla. Ningún soldado va al frente sin recibir instrucción. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos capacite como soldados, para que cuando estemos en el frente de batalla podamos hacer frente a nuestros enemigos y podamos vencer. Pero necesitamos nosotros voluntariamente realizar la obra que Dios quiere que hagamos. Nosotros tenemos voluntariamente que obedecer al Espíritu Santo de Dios, porque de nada sirve que oigamos la palabra de Dios y luego se nos olvide. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos capacite para realizar la obra, pero nosotros tenemos que ser obedientes. El Espíritu Santo
Santo no nos va a coger y nos va a poner en pie y nos va a llevar a la calle a predicar el Evangelio. Somos nosotros que en obediencia tenemos que ponernos en pie y salir a la calle a testificar. El Espíritu Santo no nos va a coger y nos va a clavar en la cruz. Somos nosotros que tenemos que ponernos en pie e ir a la cruz y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a ser crucificados juntamente con Cristo. El Espíritu Santo no va a coger y te va a poner de rodillas y te va a poner a orar. Eres tú el que voluntariamente tienes que buscar a Dios, tienes que ponerte de rodillas y ponerte a orar, y el Espíritu Santo pondrá carga por todo aquello que tienes que orar. El Espíritu Santo no va a coger tu boca y te va a obligar a alabar a Dios. Eres tú que tienes que comenzar a alabar a Dios, y el Espíritu Santo llenará tu boca. El Espíritu Santo es nuestro instructor, pero nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades y ponernos a trabajar. La mayoría de las veces que somos heridos en la batalla es porque no hemos puesto en práctica las enseñanzas que hemos recibido del Espíritu Santo. Y si no ponemos en práctica lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado, no sirve de nada la instrucción y la capacitación que hemos recibido. Las enseñanzas son para ponerlas en práctica. La palabra de Dios es para vivirla, porque si no la ponemos en práctica, si no la vivimos, no sirve de nada. La verdad que nos liberta no es la palabra. La verdad que nos liberta es la parte de la palabra que nosotros ponemos en práctica. Es la parte de la palabra que nosotros decidimos asimilar en nuestra vida y vivirla. A través de los dos versículos que hemos leído hasta ahora, hemos podido ver que el Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir la vida cristiana. Pero ahora vamos a ver un versículo que nos muestra cómo el Espíritu Santo nos capacita también, no solo para vivir la vida cristiana, sino también para realizar cualquier obra que Dios quiere que realicemos. Para que podamos ver cómo el poder del Espíritu Santo obra en nosotros, capacitándonos para hacer la obra de Dios. Vamos a leer un versículo del Antiguo Testamento para que nos demos cuenta de que ya desde muy antiguo Dios ponía de su Espíritu en aquellas personas que tenían que realizar alguna labor concreta para capacitarnos para realizar esa labor que Dios quería que realizáramos. Vamos a leer en el libro del Éxodo, capítulo 28 y versículo 3. Libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia, Éxodo 28, versículo 3. Fue cuando lo encontré ya. Y tú hablarás a todos los sabios del corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sea mi sacerdote. En este versículo vemos como Dios capacita a los sastres que debían de confeccionar las vestiduras sacerdotales para que las hicieran tal y como Dios quería que fueran las ropas sacerdotales. Es importante que nos demos cuenta que hasta para hacer unas simples vestiduras no se podía hacer de cualquier manera. Debían de ser hechas conforme a la voluntad de Dios, y como Dios sabe de nuestras limitaciones y de nuestras torpezas a la hora de obedecerle, Dios nos llena de su Espíritu para que sea su poder obrando a través de nosotros, a fin de que podamos obedecerle en toda nuestra manera de vivir. Quiero que pensemos, por ejemplo, en la construcción del arca de Noé. ¿Qué margen le dio Dios a Noé para la improvisación o para que construyera alguna parte del arca según la voluntad de Noé o según los deseos de Noé? O pensemos también en la construcción del tabernáculo.
¿Qué margen le dejó Dios a Moisés para la improvisación? O para que Moisés construyera alguna parte del tabernáculo según su voluntad o según sus deseos. Si leemos los relatos veremos que no le dejó ningún margen a la improvisación. Todo lo que han sido obras encomendadas por Dios, Dios daba el diseño al milímetro para que todo fuera hecho conforme a su voluntad. Y los encargados de la construcción solo pudieron realizar la obra según el modelo que habían recibido de parte de Dios. Y como Dios quiere que todo sea hecho conforme a su voluntad, Dios nos da el poder de su Espíritu para capacitarnos para realizar cualquier obra que Él nos encomiende conforme a su perfecta voluntad y no conforme a nuestras capacidades naturales o nuestra sabiduría humana. Yo quiero recordar también cuando la iglesia del primer siglo, la iglesia de Jerusalén, tuvo que escoger diáconos. La función de estos diáconos no era más que servir las mesas, porque había murmuración de que las viudas de los griegos eran desatendidas, mientras que las viudas de los judíos eran mejor atendidas. Todos los apóstoles que entendían que no podían estar en todos los sitios y ocuparse de todo, dijeron, escoger hombres entre la iglesia para servir las mesas, para que no haya esta desatención. Y el primer y más importante de los requisitos que se pedía para estos hombres que se iban a limitar a servir mesas, era que fueran hombres llenos del Espíritu Santo. Porque para cualquier labor que hagamos para Dios, necesitamos el poder del Espíritu para que el poder del Espíritu nos capacite para realizar la obra que Dios quiere que hagamos. No importa la importancia, no importa la grandeza o la pequeñez de la obra que vayamos a realizar. Necesitamos ser capacitados por el poder del Espíritu para poder realizar cualquier obra a la cual Dios nos llama. Por eso es tan necesario que busquemos al Señor y que nos llenemos del Espíritu Santo para que su poder nos pueda capacitar para realizar la obra a la cual Él nos llama. Porque nadie, como os decía antes, nadie es llamado por Dios para no hacer nada. Nadie es llamado por Dios para convertirse en espectadores de su obra. Nadie es llamado por Dios para hacer el vago. Y Dios tampoco nos llama para venir a los cultos y sentarnos y ya está. Jesús dijo a sus discípulos, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiero insistir en que Jesús nos dijo que oráramos para que el Señor enviara vagos a su mies, o para que el Señor enviara espectadores a su mies, o para que el Señor enviara personas a sentarse en las reuniones y ya está. Jesús dijo que oráramos para que el Señor enviara obreros a su mies. Y como obreros que somos, necesitamos el poder del Espíritu para que seamos capacitados para realizar la obra con efectividad y con eficacia. Porque toda la labor encomendada por Dios tiene un componente espiritual que necesita del Espíritu Santo para poder ser realizado con eficacia. Y por tanto las habilidades humanas o la sabiduría humana no son suficientes para poder realizar la labor a la cual Dios quiere que realicemos. Tenemos que tener claro que el hecho de que nosotros con nuestras capacidades y habilidades humanas no podamos realizar la obra que Dios quiere que realicemos, no puede servirnos de excusa para no hacerla, ya que Dios, a quien llama, capacita. Dios pone su Espíritu a nuestra disposición para que su Espíritu Santo nos capacite para realizar la obra a la cual Él nos llama. Y por tanto es nuestra responsabilidad el dedicar tiempo suficiente a buscar la presencia de Dios y a llenarnos de su Espíritu, a fin de que su Espíritu pueda tomar el control de nuestras vidas y pueda capacitarnos para realizar la voluntad de Dios para nuestras vidas.
para que podamos ser siervos fieles que realizan todo el trabajo al cual Dios nos ha llamado. Vamos a ver cómo la capacitación obrada por el Espíritu Santo en las personas no fue algo exclusivo del Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, a través de su poder, sigue capacitándonos para realizar la obra a la cual Dios nos ha llamado. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es triste ver cómo las iglesias pentecostales, en su gran mayoría, hemos perdido de vista la meta. Hemos perdido de vista cuál es el fin de las cosas. Y nos hemos quedado con los medios, en vez de usar los medios para alcanzar el fin o la meta. El poder del Espíritu, Dios no nos lo ha dado para hablar en lenguas o para profetizar o para hacer milagros. El poder del Espíritu nos ha sido dado por Dios a fin de capacitarnos para ser testigos eficaces y efectivos de su reino. Y las lenguas, la profecía, los milagros, no son más que la manifestación externa de que hemos sido investidos de ese poder, y además son las herramientas que Dios nos ha dado para que el mundo pueda ver que vivimos en una dimensión sobrenatural. Porque lo que nos diferencia a los cristianos verdaderos de cualquier otra religión es que las religiones viven en la dimensión de lo humano, viven en la dimensión de lo físico, pero nosotros tenemos que vivir en la dimensión de lo sobrenatural, porque nuestro Dios es sobrenatural, porque nuestro Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos vivir en la dimensión de lo sobrenatural, para que podamos realizar milagros, para que Dios pueda usarse de cada uno de nosotros. Esto no es exclusivo de los que ejercemos una labor ministerial. Dios ha puesto lo sobrenatural a nuestro alcance. Y si hoy en día no vemos tanto las manifestaciones sobrenaturales, es porque vivimos tan en lo material que hemos perdido de vista lo sobrenatural. Estamos tan afanados por las cosas de este mundo. Hemos perdido nuestras prioridades. Hemos dejado de poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Y vivimos en primer lugar para nuestra carne. Vivimos en primer lugar para nuestra familia. Vivimos en primer lugar para nuestro trabajo. Vivimos en primer lugar para todo lo natural. Y por eso hemos dejado de ver y de experimentar lo sobrenatural en nosotros. Pero el cristiano verdadero tiene que vivir en la dimensión de lo sobrenatural, porque Dios nos ha dado su Espíritu, el poder de su Espíritu para capacitarnos, para vivir en la dimensión de lo sobrenatural, a fin de poder romper cadenas, de poder romper ataduras, de poder libertar a los cautivos, de poder sanar a los enfermos, de poder devolver la vista a los ciegos. El cristianismo no consiste en la práctica de una religión, sino en una vida en el Espíritu, llena del Espíritu, guiada por el Espíritu y capacitada por el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo solo nos sirve para hablar en lenguas o para profetizar o para hacer milagros, algo está fallando en nuestra vida. Porque como vimos la otra semana, y como estamos viendo hoy, el poder del Espíritu lo primero que hace es transformarnos a nosotros, y lo segundo es capacitarnos para vivir en la voluntad de Dios y para realizar todas las obras que Dios quiere que realicemos. Tenemos el ejemplo de todos los discípulos. Todos los discípulos que estaban reunidos en aquel aposento alto el día de Pentecostés fueron investidos de poder del Espíritu y fueron transformadas
de personas cobardes en personas valientes que dieron sus vidas por el Evangelio. Pero además el poder del Espíritu los capacitó para ser testigos del reino de los cielos. Y lo milagroso estuvo siempre en sus vidas como un testimonio delante de los incrédulos de que habían sido investidos de poder de lo alto y que eran verdaderos siervos del Dios Altísimo. Lo milagroso no fue un fin en sí mismo. Ellos no se regocijaron en que hablaban en lengua, ni en que profetizaban, ni se limitaron a hacer milagros dentro de la iglesia. La mayoría de los milagros eran realizados en gente de fuera de la iglesia. La mayoría de los milagros eran producidos en aquellos que no tenían fe, para que de esa manera pudieran tener fe. Acordémonos, por ejemplo, del primer milagro que hizo Pedro después de predicar el día de Pentecostés. Bueno, el primer milagro que ocurrió es que ellos predicaban en el día de Pentecostés en arameo y eran entendidos en 14 idiomas diferentes. Pero después del siguiente milagro es cuando Pedro y Juan van al templo y ven a un cojo que llevaba más de 40 años ahí pidiendo limosna. Y cuando Pedro lo ve, le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pedro vivía en la dimensión de lo sobrenatural, pero no usaba lo sobrenatural para beneficiarse a sí mismo o simplemente para bendición de la iglesia. Ese cojo no era un cristiano. Es verdad que algunos milagros sí eran hechos dentro de la iglesia. Por ejemplo, Dorcas, una mujer fiel, una mujer consagrada, una mujer que tenía el don del servicio, murió y Pedro la resucitó. Pero la mayoría de los milagros ocurrían fuera de las puertas de la iglesia. Pedro vivía tanto en la dimensión de lo sobrenatural que cuando él iba caminando por las calles, los enfermos que eran tocados por la sombra de Pedro eran sanados. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo milagroso no ha dejado de existir. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Espíritu Santo sigue haciendo milagros. Y el Espíritu Santo quiere seguir usándose de cada uno de nosotros para poder ser testigos eficaces de su reino. El problema está en que nosotros hemos dejado de vivir en el Espíritu y vivimos en la carne. Y como vivimos en la carne y para la carne, el Espíritu no puede controlar nuestras vidas y no podemos experimentar lo milagroso en nuestras vidas. Yo quiero hacer notar que el Espíritu Santo nos capacita sobre todo en dos áreas que creo que son las más importantes y por tanto son las dos áreas a las que deberíamos de dedicar la mayor parte de nuestros esfuerzos. La primera área es la que vimos al principio. El Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo, si le dejamos el control de nuestra vida, si le dejamos el señorío de nuestra vida, el Espíritu Santo engendra a Cristo en nuestro interior y además Él esculpe la imagen de Cristo en nuestro exterior para que Cristo sea todo en nosotros. La segunda área más importante en la que nos capacita el Espíritu Santo es para ser testigos de Jesucristo, de tal manera que nadie tenga excusa para dar testimonio de su fe. Yo quiero que nos demos cuenta de que entre los apóstoles de Jesús, pero sobre todo entre los discípulos de Jesús, todos los seguidores de Jesús, había personas de todas las clases y condiciones sociales. Entre los primeros discípulos, entre los primeros seguidores de Jesús, había gente culta como Pablo, pero había gente inculta como Pedro. Había gente rica y de la alta sociedad como era José de Arimatea o como era Nicodemo. Pero había gente de las clases más bajas de la sociedad como Mateo, que era un simple publicano, o como María Magdalena, que era una prostituta. Entre los seguidores de Jesús habían de todas las clases sociales, de todos los estamentos de la sociedad. Habían personas con mayor facilidad para hablar y personas más torpes
para hablar. Habían personas más cultas y personas más incultas. No importa, porque nuestras capacidades humanas no sirven en el reino de Dios. Y Dios no escoge a aquellos que están capacitados, sino que Dios capacita a los que Él escoge. En el reino de Dios no hay diferencias. Y el poder del Espíritu, al igual que en el día de Pentecostés, nos capacita a todos, sin excepción, para ser testigos de Jesucristo. No importa si nos expresamos mejor o peor. No importa si tenemos más o menos cultura. Lo único que necesitamos para ser testigos eficaces del reino de Dios es tener la voluntad de dejarnos usar por el Espíritu Santo y buscar cada día la presencia de Dios, para que el poder del Espíritu Santo pueda transformarnos y capacitarnos. Dios quiere hacerlo, solo necesita que tú y yo estemos dispuestos a dejarnos tocar por su Espíritu y tengamos un corazón obediente. Lo milagroso no ha cesado. El Espíritu Santo no se ha ido al cielo y nos ha abandonado. El problema está en que nosotros hemos dejado de buscar a Dios. Hemos dejado de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Nos hemos enredado en los negocios de esta vida, y no me refiero literalmente a negocios, sino a todo lo que nos rodea en este mundo. La sociedad ejerce ha puesto un ambiente tan asfixiante para los cristianos que nos hemos dejado contagiar por el materialismo de nuestra sociedad, nos hemos dejado contagiar por el pecado, nos hemos dejado contagiar por la vana manera de vivir que tiene la sociedad, y nos hemos olvidado de los principios y de los valores cristianos. Nos hemos olvidado de que Dios tiene que reinar en nuestro corazón, que tenemos que vivir en primer lugar para Dios y tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Nos hemos olvidado que el Espíritu Santo es el que tiene que tener el control de nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo el que nos capacita para vivir la vida cristiana y para realizar la obra para la cual nos ha llamado. Y en esa capacitación entra lo milagroso, entra el que podamos vivir en la dimensión de lo milagroso, porque Dios no ha cambiado, los que hemos cambiado somos nosotros, y Dios nos está llamando en este día a que nos volvamos a Él, a que nos volvamos a las fuentes, que nos volvamos a ver los caminos antiguos y caminemos por los caminos antiguos, por la senda antigua que Jesús trazó, que Jesús marcó, empezando al pie de una cruz. Es necesario morir para que el Espíritu pueda reinar en nosotros. Es necesario que renunciemos a todo lo que somos y todo lo que poseemos para que Dios pueda ser el primero en nosotros y su Espíritu pueda transformarnos y pueda llevarnos a vivir en la dimensión de lo milagroso. Necesitamos volver a la fuente. Necesitamos volver a los orígenes y dejar que el Espíritu Santo nos transforme, que el poder del Espíritu nos capacite para realizar todo aquello para que Dios quiere que hagamos, para que cuando llegue el día que tengamos que rendir cuentas de nuestras vidas, cuando llegue el día que tengamos que presentarnos delante del Creador y le demos cuenta de lo que hemos hecho en nuestras vidas, Él pueda decirnos: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu, porque tu Espíritu vivifica tu palabra. Tu Espíritu Santo es el que nos transforma totalmente. Tu Espíritu Santo es el que nos capacita. Tu Espíritu Santo es el que nos hace vivir en la dimensión de lo milagroso. Gracias, Señor, porque tu brazo no se ha cortado para hacer maravillas. Pero yo te pido, Señor, que nos hagas conscientes de que tenemos que vivir en el Espíritu, que solo la vida en el Espíritu es verdadera vida cristiana, que la vida cristiana no es una vida religiosa de prácticas religiosas, de ceremonias, de reuniones y de cultos, que la vida cristiana es una vida de relación real y personal contigo, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y nos hagas vivir de verdad, Señor, conforme a tu voluntad.
Aviva el fuego en nuestros corazones, Señor. Enciende tu fuego en aquellos que todavía no tienen tu fuego, Señor. Yo te pido que nos hagas antorchas vivas, Señor. Que nos hagas fuego, porque tú eres fuego consumidor. Tócanos, Espíritu Santo, en este día y transfórmanos, capacítanos, Señor. Rompe cadenas, Señor. Yo te pido que rompan las cadenas que nos atan todavía. Te pido que sanes las heridas que nos impiden, Señor, poder disfrutar de la bendición de ser tus hijos, Señor. Oh Padre, yo te pido que tú nos hables, que tú toques nuestros corazones, Señor. Yo te pido que nos hagas soldados valientes. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a la voz de tu Espíritu para obedecerte. Tócanos, Señor. Tócanos y transfórmanos en este día. Yo te pido, Señor, que tú nos capacites en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes, que cuando salgamos de aquí no se nos olvide la palabra que hemos escuchado, y que tú pongas celo santo en nuestros corazones para buscarte, para vivir en el Espíritu, que dejemos nuestra carne, que crucifiquemos nuestra carne, Señor, que dejemos de vivir en la carne, que dejemos de vivir en la dimensión de lo material, para vivir en la dimensión de lo espiritual, para vivir en la dimensión del Espíritu, para vivir para ti, Señor. Oh Padre, ayúdanos a vivir para ti, que no seamos cristianos solo para venir a las reuniones, en el nombre de Jesús.